Vas a utilizar el título para menospreciar a los que te menospreciaron. Pero eso no pasa en Puerto Rico. Vas a comenzar a usar el título porque ahora te vas a creer gente. Y nosotros tenemos que entender lo siguiente. Y es que nosotros tenemos que aprender a manejar esta situación del rechazo, de la falta de identidad y de la inseguridad. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú llegues al ministerio va a ser peor. ¿Cómo? Sí. Va a ser peor. Pero pastor, la gente te sigue, la gente te aplaude, la gente te llama, la gente te busca. Pero hay un precio que hay que pagar. Hay un precio de la soledad. Hay un precio de traición. Hay un precio donde la gente te va a seguir rechazando. Entonces nosotros tenemos que aprender a trabajar ese asunto ahora. Porque cuando muchos de nosotros pensamos que el ministerio es glamour, es dinero, es fama, es Rolex. Hello. Y anoche yo hablaba con dos de mis hijas espirituales después de la radio, que estuvo poderoso. Es el que vio el programa sabe que estuvo poderoso. Hoy nosotros queremos ser apóstoles de mega oficinas. Cuando las oficinas de los apóstoles de la Biblia eran las cárceles y eran los golpes. Aleluya. La oficina apostólica de Pablo era la cárcel de Roma. Era la cárcel de Jerusalén. Pero nosotros no queremos padecer. Nosotros tenemos que aprender a trabajar con el rechazo. Yo no sé ni por qué me estoy metiendo por ahí. Yo creo que yo le estoy hablando a líderes en esta mañana. Solamente 2 personas lo creyeron. Yo le estoy hablando a líderes en esta mañana. Entonces cuando tú aprendes a entender que no se trata del menosprecio, porque sabes una cosa, mientras más menospreciado tú eres en la tierra, más apreciado tú eres por el cielo. Aleluya. Mientras más menospreciado tú eres en la tierra, más preciado eres para Dios. ¿Acaso la Biblia no te enseña que de lo vil y lo menospreciado escogió? Hello, de lo vil y lo menospreciado escogió Jehová para avergonzar a los sabios. Por eso, mientras más oscuro es tu pasado, mientras más vil tú eras, más usado serás por... Aleluya. Más usado serás por Dios. Así que dile a la gente: recházame todo lo que tú quieras. Habla de mí todo lo que tú quieras. Critícame todo lo que tú quieras. Mi corazón está sano. Mi corazón está limpio. Porque el que me creó, aleluya, va a llegar mi momento. Va a llegar ese momento donde yo voy a ser usado por Dios y no voy a menospreciar ni a dañar a otro, sino que yo voy a ser usado porque mientras más vil y más menospreciado yo soy, más apreciado por el cielo voy a ser. Y Dios pudo haber escogido a cualquiera de las otras tribus. Dios pudo haber escogido a cualquiera de los otros hombres y mujeres de Dios de las demás tribus, pero escogió la tribu más pequeña, la más insignificante, y al tipo más desajustado que había. Porque el tipo no encajaba en lo que estaba pasando en ese momento. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel llevaba 7 años siendo asediado por los madianitas. El pueblo de Israel estaba siendo golpeado constantemente porque por causa de su desobediencia, Dios había permitido que todas las otras tribus paganas, como los madianitas, los amalecitas y todos los hitas, cada vez que llegaban a ese lugar, saqueaban al pueblo, le llevaban el ganado, le llevaban la cosecha y vivían un dolor de cabeza, vivían una pobreza y una escasez. Vivían una pobreza y vivían una escasez porque estaban desobedeciendo a Dios. Y hago un paréntesis: muchas veces vemos escasez en nuestra vida, no porque el diablo se está metiendo. Dios lo está permitiendo para que busquemos en dónde estamos fallando. No todo es el diablo. Aprende una cosa: cuando estás viendo problemas en tu vida, analiza dónde tú estás fallando. La pastora y yo hemos aprendido a fuerza de proceso eso mismo.
Por eso cuando un proceso llama a nuestra puerta, en vez de ponernos a reprender al diablo, al demonio de aquella, al espíritu de aquello, y al espíritu del otro, y al demonio de aquella, a Changó, Batalá, y aquella, la brujería, porque nos están haciendo brujería, en vez de estar poniendo a estar tirando balas locas, lo primero que tú analizas es lo de adentro. Porque tú no puedes mirarlo de afuera si primero no analizas cómo tú estás por dentro. Y cada vez que viene un proceso, yo le digo a la pastora, pastora, es tiempo de orar. Busquemos dónde estamos fallando. Y cuando tú aprendes a cerrar puertas y a trabajar contigo mismo, te vas a dar cuenta que el diablo se va solito. Pero eso no va a pasar hasta que ores. Aleluya. Por eso mientras el pueblo de Israel estaba siendo azotado y estaba siendo golpeado, llegó el día, llegó el momento donde el mismo pueblo de Israel dijo, hasta aquí. Voy a seguir leyendo, voy a empezar a leer. Dice, los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y Él los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en la montaña y las cuevas y otros lugares de refugio. Siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio, hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Llegaban con su ganado y con sus tiendas de campaña como plagas de langosta. Tanto ellos como sus camellos eran incontables e invadían el país para devastarlo. Era tal la miseria de los israelitas, escúchame bien, lo digo, muchas veces la miseria viene por causa de la desobediencia. Por eso yo siempre enseño que el mayor nivel de prosperidad no es cuánto dinero tú tienes. El mayor nivel de prosperidad es obedecer a Dios. Porque cuando tú obedeces a Dios, aunque la cuenta de banco esté en cero, aleluya, Dios te lo va a proveer todo. El mayor nivel de riqueza y de prosperidad del ser humano es obediencia a Dios. Tu nivel de obediencia a Dios determinará tu nivel de riqueza y de prosperidad. Dios es un Dios de prosperidad, pero la prosperidad que quiere vertir en la vida del ser humano va a ser a raíz de la obediencia. Antes de tú echar fuera demonios y pelear con Satanás cuando se levante la miseria, analiza dónde estás fallando. Analízalo. Era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. ¿Tiene Dios que permitir que le llegue el día malo a 2 o 3 para que entonces clamen al cielo? Porque mientras tienen la cartera llena, acuden al banco. Mientras tienen salud, se olvidan que el doctor existe. Mientras todo va bien, se olvidan del camino a la iglesia. Pues tiene Dios que permitir que el día malo sea continuo para que te mantenga orando. Por eso, iglesia, no esperes a que lleguen los procesos para que vivas una vida de oración. No esperes que llegue el día malo para clamar al cielo. Clama al cielo cuando las cosas estén bien, pero clama al cielo cuando las cosas estén mal. Clama al cielo cuando la cartera esté vacía, pero clama al cielo cuando la cartera esté llena. Clama al cielo cuando estés en salud, clama al cielo cuando estés en enfermedad. Clama al cielo en todo momento, porque ¿sabes qué? Tu clamor te garantiza la cosecha de la próxima temporada de pobreza. Cuando venga una temporada de escasez, cuando venga una temporada de dificultad, cuando venga una temporada de donde tú ves que las cosas no te salen bien, todo lo que tú invertiste en oración y todo lo que sembraste en el reino es lo que va a desatar la provisión cuando llegue el desierto. Es lo que va a desatar la provisión cuando llegue el temporal. Es lo que va a hacer que Dios tenga que enviar a un cuervo para que te alimenten. Pero cuando tú oras y clamas al cielo de día y de noche, en lo bueno y en lo malo, no
te sobrevendrá mal, ni plaga tocará. Eso es Biblia. Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, tuvo Dios que permitir la pobreza y la escasez durante 7 años. Y cuando llegó el año número 7, ellos se cansaron y clamaron a Dios. El Señor les envió un profeta que dijo, y hago un paréntesis, esto yo lo he enseñado muchas veces: hay momentos donde tú vas a clamar a Dios y Dios no va a hacer el milagro al momento, porque Dios lo que va a hacer es que va a enviar a un profeta. No te molestes, escúchame bien, no te molestes cuando estés pasando por un proceso y en vez de ver el milagro al momento cuando tú clamas, viene Dios y envía a otro profeta a darte otra palabra. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted está necesitando algún milagro financiero, algún milagro de sanidad, y Dios y tú clamando, y tú le dices: Dios mío, necesito que intervenga, y en vez de Dios intervenir al momento, viene otro profeta y te da la misma palabra. Y viene en otro culto y el pastor invita a otro profeta, y entonces tú pasando por un momento difícil, y en vez de Dios hacer el milagro, viene Dios y manda a otro profeta a darte otra palabra. Y tú dices: Señor, estoy embuchado de palabras, yo lo que necesito es un milagro. Óyeme bien, Dios te va a mandar un profeta, porque tu obediencia a la palabra del profeta es lo que va a desatar tu milagro. Tu obediencia a la voz del profeta es lo que va a desatar tu milagro. Pastor, pruébamelo por la palabra. Había una viuda en Sarepta que el profeta le dijo: me vas a hacer de comer a mí primero, a tu hijo que coma después. Si esta mujer hubiese sido boricua, le hubiese dicho: tú eres loco, mi hijo es primero. Pero como esta mujer era una mujer que tenía un oído profético, diga conmigo, un oído profético. Esta mujer pudo discernir que detrás de esa instrucción había algo más. Y cuando el profeta le dijo: dame de comer, dale el primado a Dios, dale el primado a la palabra, acciona, confía. La Biblia dice que la harina y el aceite no escaseó. La obediencia de esa mujer desató un milagro financiero en su casa, que ni la harina ni el aceite escaseó, aun cuando había sequía en aquel lugar. Y en la viuda de Sarepta había riqueza, mientras en todo Sarepta había una sequía. Tú puedes prosperar en la tierra más seca. Tú no necesitas, yo voy a profetizarle esto a alguien. Tú no necesitas estar en una tierra fértil para prosperar. Cuando tú cargas una palabra y la obedeces, tú vas a prosperar aún en el desierto. Se abrirán ríos en el sequedal, fuentes en el desierto. Cuando tú obedeces a la... Cuando tú obedeces a la palabra de Dios, tú no necesitas llegar a un lugar para prosperar. Los lugares van a prosperar cuando tú llegues. Aleluya. I feel like preaching today in this morning. Aleluya. Alguien tiene que recibir esta palabra. El lugar va a prosperar porque yo soy el que cargo la palabra. Por eso es que hay gente que no importa el lugar donde estén, prosperan como quiera. Por eso es que hay gente que no importa dónde abran el negocio, prosperan como quiera. Pastor, no hablas ese negocio en ese pueblo, porque en ese pueblo no produce mucho hasta que yo llegue. Porque como yo cargo una palabra, yo me voy a sembrar en ese lugar, y si Dios me dijo que es en ese lugar, yo voy a obedecer a Dios. Y Dios, ¿alguien me está entendiendo? Y los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, y el Señor envió un profeta y les dijo: así dice el Señor Dios de Israel, yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud. Hago otro paréntesis: nunca te olvides de dónde Dios te sacó. Yo le estoy hablando a gente que va a prosperar en esta mañana, y parece que no lo están creyendo. Tú que vas a prosperar en lo espiritual, en lo ministerial y en lo financiero, nunca te olvides de dónde Dios te sacó. Nunca te olvides. Nunca eleves tu cabeza muy alto. Nunca lo hagas. Nunca lo hagas. Y perdona que utilice a Pancho de ejemplo que está en esta mañana, pero lo voy a usar de ejemplo. El que no conoce a Pancho es el esposo de la pastora Aida.
Ellos tienen un negocio muy próspero a nivel de todo Puerto Rico y fuera. Y siendo los dueños de ese negocio, ese hombre se levanta a las 3 y a las 4 de la mañana a cargar camiones con los demás empleados, pudiendo estar durmiendo en su casa hasta las 12 del mediodía y que otro trabaje por él. Y ese hombre está por la mañana jalando troces, llenando vagones y sudando como los demás. Porque aunque no importando a donde Dios te prospere, a donde Dios te lleve, no te olvides de donde Dios te sacó. Sigue siendo una persona humilde. Sigue siendo una persona humilde. ¿Sabes qué? Hay veces que Dios no prospera a gente, no porque Dios no sea capaz de prosperar, es que Dios sabe que si los prospera se dañan. Ay, Rafael. Es que saben que si Dios los prospera, se dañan. Porque si les da así y se creen así, imagínate si les da más. Deja que Dios te procese. Deja que Dios te procese. Deja que Dios te procese y vas a prosperar. Y el profeta le dijo: yo Dios, el que los saqué de la tierra de esclavitud y los liberé de su poder. En otras palabras, Dios te está diciendo: no te olvides de donde yo te saqué. Porque hay gente que cuando se enfoca hacia dónde van, se olvida de dónde vienen. Nunca te olvides de dónde Dios te sacó. Y los liberé de su poder. También los liberé del poder de todos sus opresores. No te olvides de todo lo que Dios ha hecho por ti. De cuando no tenías ropa y Dios te vistió. De cuando no tenías que comer y Dios te dio comida. Que cuando no tenías con qué pagar los biles y Dios te suplió. A quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra. Les dije: yo soy el Señor su Dios. No adoren a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven. Pero ustedes no me obedecieron. En otras palabras, Dios tuvo que confrontarlo. ¿Sabes por qué? Aleluya, aquí es que viene la parte buena. Cuando tú estás pidiéndole a Dios un milagro a causa de un proceso que tú mismo te buscaste, Dios va a enviar a un profeta para darte una palabra que te va a confrontar. La confrontación te va a llevar al proceso. El proceso te va a llevar a la humildad. La humildad te va a llevar a la obediencia. Y la obediencia te va a llevar al milagro. Y Dios los tuvo que confrontar y les dijo: oye, yo los saqué de Egipto, pero ustedes siguieron adorando a otros dioses, no me obedecieron. En otras palabras, Dios les dijo: ¿saben qué? Lo que ustedes están viviendo, ustedes se lo buscaron. Porque muchas veces nosotros somos así. Entendemos con el fuete. Eso no pasa en Puerto Rico, eso pasa por allá, por otro lado. Y Dios tiene que entonces sacar un poquito su mano, permitir que llegue el día malo para que nosotros volvamos nuestra mirada al Señor. Y el verso 11 dice: el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba limpiando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor apareció ante Gedeón, dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Pero Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? Lo que te hablaba anoche, Yossi. ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros antepasados? Cuando decían: el Señor nos sacó de Egipto. La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. Ahí Gedeón le está diciendo al Señor: tú me estás diciendo que estás conmigo, pero permitiste que perdiera aquella batalla. Pero permitiste que el enemigo se burlara de mí. Pero permitiste que la situación se tornara en mi contra. Verso 14, el Señor lo confronta y le dice: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Pero ahora la cosa cambia. Porque entonces el ángel de Jehová le dice: yo soy quien te envía. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil. Aleluya. De la tribu de Manasés. Y yo soy el más insignificante de mi familia. Porque al Dios que tú le sirves no necesita mucho. Porque al Dios que tú le sirves con poco hace mucho. Aleluya.
Porque al Dios que tú le sirves con poco, hace mucho. Lo único que Dios necesitó es un poco de harina y un poco de aceite para multiplicárselo a la viuda. Eliseo más adelante lo único que necesitó fue una sola tinaja con aceite y que aquella viuda le pidiera prestada otras tinajas al vecindario para multiplicar el aceite. Dios con poco hace mucho y de la nada hace un todo. Pastor, pruébamelo por la palabra. La Biblia dice que en el principio de los tiempos no había, que en el principio de los tiempos había, y Dios necesitó para hacer y de la nada hizo todo lo que podemos ver. Porque la Biblia dice que Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. ¿Cómo tú puedes multiplicar lo que no hay? Porque la ecuación de Dios es diferente a la del hombre. Cuando el hombre suma 1 más 1 le sigue dando 2. Pero cuando Dios suma 1 más 1 le puede dar 1000. Porque Dios lo que necesitó fueron 5 panes y otros poquitos peces para multiplicar y poder alimentar a más de 5000 personas. ¿Sabe por qué eran más de 5000? Porque teológicamente los teólogos que están aquí, es un chiste interno, eran 5000 los hombres. 5000 hombres lo que se contó, dicen los teólogos. No se contaron los niños y no se contaron las mujeres. Así que a 5000 súmale 5000 más y súmale otros 5000 más. Y las familias que en aquella época tenían muchos hijos, ponle que había más de 10,000 personas. ¿A cuánta gente Cristo alimentó con los panes y los peces? La ecuación y la matemática de Dios es distinta. Dios no necesita saber tu pasado. Dios no necesita contar tus errores. A lo mejor tú para el mundo y para la sociedad significas nada, pero de la nada Dios hará un todo. Yo estuviera de pie diciendo por lo menos gloria a Dios, porque de la nada, 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 de la nada. Por eso es que Dios permite muchas veces que en nuestras situaciones nosotros veamos María, porque de esa Dios hará. Por eso es que, Rafael, muchas veces Dios tiene que permitir que Lázaro y la hija de Jairo, de estar enferma, se muera. Porque mientras estaba enferma había un poco de vida. Y Dios necesitaba romperles la ecuación a los religiosos. Y para los que no saben, teológicamente y en la historia, muchas veces gente antagónica de la historia de Jesucristo decían que Jesucristo utilizaba medicinas, utilizaba hierbas curativas para sanar a la gente. Por eso ahora entienden por qué Jesucristo permitía que la gente muriera. Porque a Jesucristo lo acusaban de que utilizaba hierbas curativas para sanar a la gente. Muchas veces lo acusaron de hechicero, lo acusaron de brujo. Por eso fue que en un momento dado le dijeron: tú estás echando fuera demonios por el nombre de Belcebú. ¿Hace sentido? ¿Me van entendiendo? Porque lo acusaban de muchas cosas. Pues como lo estaban acusando de que él estaba utilizando medicina, pues a un enfermo la medicina lo puede curar. Pero a un muerto, todavía en el 2023, la medicina no lo ha podido resucitar. Por eso Jesucristo fue muy intencional y permitía que la gente de la enfermedad muriera. Porque sanar a un enfermo podía ser cuestionable para los religiosos, que a todos le buscan algo. Pero cuestionar la resurrección de un muerto, me volé la cabeza 2 o 3. Cuestionar la resurrección de un muerto, eso es incuestionable. Por eso Dios tiene que permitir que tu situación de 1 baje a negativo 0. ¿Por qué tiene Dios que
permitir que tu situación de 1 baje a negativo 0? Si en el 1 Él puede hacer el milagro. Porque para que ocurra un milagro tiene que haber varios requisitos. Y uno de los requisitos, yo sí que tiene que haber para que ocurra un milagro. Un milagro es un acto sobrenatural que es proveniente de una deidad. Pues para que ocurra un milagro, o sea, un acto sobrenatural, naturalmente la posibilidad tiene que irse a 0, porque si no, puede ser cuestionable. Pues como tú le estás pidiendo a Dios un milagro, tú lo que le estás diciendo al Señor es: no importa las posibilidades humanas que hayan, yo dependo de ti. Pues Dios va a decir: pues vamos a probarte a ver si es verdad que tú dependes de mí. Coge la situación y de 1 la baja a 0. A ver a dónde está tu adoración ahora. A ver a dónde está tu convicción y tu fe. Y hay gente que lamentablemente salen corriendo. Pero hay otros como la tribu, como el pueblo de Israel, que tornan su mirada a Dios y vuelven a clamar. Y a pesar de que Dios, como todo padre, corrige y los confrontó, no lo dejó ahí. Porque Dios, no importa, escúchame bien, iglesia. No importa si la situación difícil llega a tu vida porque te atacó el enemigo o porque tú te lo buscaste. Hay situaciones que nosotros no las buscamos con nuestras malas decisiones. Pero, diga conmigo, pero la misericordia, la gracia y el amor de Dios fue tal que aunque los confrontó y le dijo: ustedes están así por desobedientes, aún así, my God, ahí vemos otra sombra más de lo que había de venir en el Nuevo Testamento. Porque los que son teólogos saben que el Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo. Pues entonces, aquellos que estudian la Biblia saben que cuando la Biblia habla del ángel de Jehová, no está hablando de cualquier ángel. Está hablando de un Jesús glorificado. Por eso es que cuando el ángel se le aparece a Juan en la isla de Patmos y Juan trata de adorarlo, el ángel le dice: a mí tú no me adores porque yo soy tan siervo como lo eres tú, somos consiervos. Pero sin embargo el ángel de Jehová, cuando se aparecía en el Antiguo Testamento y le adoraban, él sí aceptaba adoración. Por eso Gedeón, que eso el tiempo no me va a dar, Gedeón lo adora y él recibe la adoración. Pero sin embargo otros ángeles no la reciben. ¿Por qué? Porque está hablando de Jesús. Y en este escenario estamos viendo la sombra de lo que iba a haber en el Nuevo Testamento. Me siento que estoy profesor y todo. Era una sombra de lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento. ¿Por qué razón? Porque en el Nuevo Testamento todos sabemos que Jesucristo iba a intervenir por la redención y por el perdón de la humanidad. En este escenario, el pueblo de Israel estaba viviendo un problema, una situación, una crisis por el pecado, igual que lo que pasó en el Gólgota. Pero entonces vemos que el ángel de Jehová, Jesucristo, hace acto de aparición en la escena y llama a Gedeón y le dice: tú eres el que vas a libertar al pueblo. En otras palabras, Dios miró la situación que en el pueblo estaba pasando a causa del pecado del pueblo y como quiera envió a Jesús para que hiciera algo. Lo mismo pasó en el Nuevo Testamento. En la humanidad había caído en una condición por su causa de su propio pecado y el Padre envió a Jesús una vez más, pero en esta ocasión no glorificado sino humanizado, para que fuera a la cruz del Calvario y muriera por nosotros. Porque en todo el Antiguo Testamento Dios estaba por el hombre, porque cada vez que el hombre metía las patas, el ángel de Jehová, Jesucristo, aparecía en la tierra, llamaba a una persona, en un momento llamó a un Gedeón, en un momento fue una Débora, en un momento fue un Moisés. Pero entonces vemos que al final se manifiesta el diseño eterno. El diseño eterno de Dios era no estar por el hombre, era estar en el hombre. Por eso dice: ya yo no voy a enviar a otro hombre más, ahora el que yo voy a enviar es a mí, hecho hombre, para que entonces vaya a la cruz y yo no tener que estar levantando un libertador cada vez que el pueblo cae. Y a pesar de que el pueblo estaba en una situación y en una crisis que el pueblo mismo se había buscado, Dios envía a Jesús para que intervenga. Y llama a Gedeón. Y Gedeón acude al llamado. No hay situación en esta vida
lo suficientemente mala para que Dios no pueda intervenir en tu crisis. Así te la hayas buscado tú, así haya venido de parte de Dios o como sea. La misericordia y la gracia de Dios está ahí dispuesta y disponible para ti. Y de la misma manera en que en el 2022 tuviste la gloria de Dios, prepárate porque en el 2023 vas a ver una gloria mayor. Vas a ver algo más grande. Ponte de pie, iglesia. Yo no sé tú, pero yo me identifiqué con Gedeón bastante. Yo me identifiqué con Gedeón. En el macro de la historia, cuando analizamos la historia en un contexto más amplio, en lo que estuvimos analizando hasta hoy, vemos a un Gedeón que vivía en una condición de pecado. Era parte de un pueblo que había desobedecido a Dios. Era un Gedeón que pertenecía a una tribu que para él era insignificante. Y para él mismo era insignificante. ¿Cuántos se han sentido insignificantes en algún momento dado de la vida? Yo creo que a todos nos ha pasado. Pues yo quiero que tú te veas a ti mismo en la vida de Gedeón. Porque perdóname, pero pastora, tan insignificante Gedeón no era para que dentro de tanta gente Dios lo escogiera. De todos tus hermanos fuiste escogida tú. Y de todos tus familiares fuiste tú escogido. Pero sí, pero todos tienen un llamado, pero pocos son los escogidos. Y muchos van a la iglesia. Y muchos adoran a Dios. Y muchos tendrán títulos y trabajarán para el reino. Pero muchos son los llamados. Pero hay un remanente. Pero hay un remanente. Pero hay un remanente. Alguien que diga conmigo, yo soy de ese remanente. Y en la mentalidad que Gedeón tenía y en la percepción de sí mismo que Gedeón tenía, Yamin, a pesar de que Gedeón se sentía insignificante entre sus hermanos, entre su misma familia, porque la familia no lo valoraba. Él decía, de mi familia yo soy el más insignificante. Se parecía a David, que de sus hermanos era el más insignificante. Dios siempre va a escoger al más insignificante. Dios siempre va a escoger al más insignificante. Mira a José, mira a Gedeón, mira a David. Así que mientras más menospreciado tú eres en la tierra, más valorado tú eres por el cielo. Por eso todos los hombres y mujeres de Dios en el ministerio, cuando la iglesia se estableció en el libro de los Hechos, todos fueron perseguidos, vituperados, apedreados, azotados, golpeados. Pero nosotros queremos andar en el carro último modelo porque eso es gloria, porque eso es reino. Y no es que eso sea malo, pero eso no es reino. Reino es padecer. Reino es que a veces vas a estar en gloria, pero a veces vas a sufrir. A veces vas a tener momentos de escasez, pero vas a tener momentos de abundancia. Vas a padecer, vas a pasar por momentos difíciles, pero también vas a vivir los mejores momentos de tu vida. ¿Dónde están esos Gedeones en esta mañana? Levanta tu mano ahí donde estás. Ya luego el otro sábado continuamos con esta serie, porque quiero que estudiemos la vida de Gedeón completa. Porque yo sé que esta historia te va a edificar y te va a bendecir. Pero alguien se tiene que levantar en esta mañana. Alguien tiene que levantar sus manos en esta mañana y decir, yo soy el Gedeón de mi casa. Yo voy a caminar y mis hijos entrarán conmigo. Yo voy a caminar y mis nietos entrarán conmigo. Yo voy a caminar y mi generación entrará conmigo. Porque yo me voy a convertir en el Gedeón de mi casa. En el Gedeón de mi barrio. En el Gedeón de mi pueblo. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos toda gloria y te damos toda honra, Señor, por esta mañana preciosa que hemos tenido. Te damos gracias, Dios, porque nos hemos humillado delante de ti, hemos adorado, hemos llorado, nos hemos deleitado. Pero lo más importante es que te hemos deleitado a ti
con nuestra adoración como una sola iglesia. Padre, gracias te damos. Te damos toda gloria. Y declaramos en el nombre de Jesús de Nazaret, papá, que nosotros nos vamos a levantar como Gedeón, con un llamado, con una palabra, enfocados en lo que tú estás haciendo para este tiempo, enfocados en la palabra que tú nos entregaste, enfocados en la asignación que tú nos diste, Señor. Como Gedeón nos levantamos con una convicción, con una fe y con una certeza, Señor, de que tú estás con nosotros. Porque así como le hablaste a Gedeón y le dijiste, ve ahora, porque ahora yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Un día yo pasé por un momento muy duro de aflicción. Y de la nada vino esta palabra hace unos años, dos años atrás, un año atrás. Y vino esta palabra, Señor. Y me sentí identificado porque me dijiste, Señor, vuelve a pelear, pero esta vez yo voy contigo. Y cuando fui al tribunal, obtuve la victoria. Yo sé lo que se siente. Porque tú me hablaste, me diste la orden y yo creí y yo accioné. Gedeón hizo lo mismo. Y todos mis hermanos aquí presentes también accionarán en el llamado y en la palabra. Vamos a obedecer, vamos a prosperar, vamos a alcanzar, vamos a conquistar y vamos a ser una generación de conquista, pero también una generación de cambios. Padre, gracias te damos por tu palabra. Te damos toda gloria en el nombre de Jesús. Amén. Alguien que pueda adorar y alabar el santo nombre del Señor. Aleluya. Vamos, dale gloria, dale gloria. Dale gloria, dale gloria, dale gloria, dale gloria, dale gloria, dale gloria. Dale gloria, dale gloria. Alguien que se levante como Gedeón en esta mañana poderosa. Vamos. Alguien que se levante como Gedeón dando gloria, dándole honra al Espíritu Santo y diciendo: yo me voy a levantar, yo me voy a levantar, yo me voy a levantar como nunca antes. Yo voy a hacer que se manifieste lo que nunca antes se había manifestado en mi casa. Yo voy a provocar algo de parte de Dios. Yo voy a levantarme y en el nombre de Jesús mi generación va a ser libertada. Mis hijos van a ser libertados. Mis nietos van a ser libertados. Así como Gedeón se levantó en pos de la liberación del pueblo de Israel, de toda maldición, de toda escasez, de toda miseria y de toda pobreza espiritual, mental y económica. Así yo me levanto declarando esa misma liberación sobre mi casa, esa misma liberación sobre mi vida. Ahora yo hablo liberación en el nombre de Jesús. Toda atadura mental, toda atadura económica, toda atadura emocional y espiritual, hoy se rompe en el nombre de Jesús de Nazaret. Comenzamos a prosperar, comenzamos a ver el cumplimiento, comenzamos a ver la riqueza. Comenzaremos a conquistar y a ver manifiesta toda la palabra que Yahweh nos ha entregado. Pero nosotros habitaremos en tu presencia, Señor. Yo habitaré en tu presencia. Vamos, adoradores, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos, aleluya. Alguien que le adore. Lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo.